Puede que en algún momento te hayan dicho que fumar es un mal hábito, pero por otro lado, despertarse temprano es un buen hábito. Pero en realidad, ¿qué es un hábito? Bueno, si querés saber qué es un hábito, cuáles son sus partes y cómo poder cambiarlos, quédate a mirar este video de libros para la acción. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Ortiz, esto es Dream Beer y esta es la serie de libros para la acción. Y hoy quiero traer un tema que es muy complejo, famoso por todos lados, lo han tratado muchísimos autores y es el tema de los hábitos. El libro particularmente que hoy quiero compartir con todos es El poder de los hábitos. El autor es Charles Duhigg, algo así se debe pronunciar. Es un reportero estadounidense que trabajó en el New York Times y realizó 2 libros acerca de hábitos y productividad. Su trasfondo de periodista hizo que realice muchísimas encuestas, muchísimos reportajes a varias entidades científicas y grandes empresas, y luego juntó, ¿sí? Recopiló todas esas experiencias y reportajes en uno de estos libros, y este libro es El poder de los hábitos, en donde comenta tres grandes ejes tres grandes ejes de los hábitos. El primer gran eje es acerca de los hábitos en las personas. El segundo es los hábitos en las empresas. El tercero, muy importante también, es los hábitos en las sociedades. Incluso trata acerca de cómo surge un movimiento social. En este caso particularmente, lo que voy a hacer es me voy a enfocar en los hábitos en las personas. Y en cuanto a ese eje, comienza, comienza el libro con una historia que me llamó muchísimo la atención y la voy a resumir aquí, y es la historia de Eugene. Eugene es una persona que tuvo un accidente, tuvo una enfermedad en realidad, tuvo una enfermedad que fue encefalitis viral, es una enfermedad que ataca al cerebro, y lo que hizo puntualmente fue extirpar casi quirúrgicamente, o sea, la enfermedad, este virus, atacó puntualmente a la parte de la memoria, a la parte de la memoria de corto plazo. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Esta persona no recordaba ni lo que sucedió hace de 40 años en adelante. Él se quedó en una edad de 50 años aproximadamente, y de ahí en adelante no recordaba cuestiones de corto plazo. Entonces eso en verdad es una complicación, porque de nuevo tenía que reconocer a familiares, a su propia esposa, y al no tener memoria de corto plazo, no podía memorizar cuestiones muy básicas, como por ejemplo, si hubo un cambio de vecindario, no podía memorizar las calles que había alrededor de su casa. Tal es así que, bueno, los médicos dijeron, esta persona ya no va a poder tener una vida normal, como mínimo, no va a poder salir a pasear, no va a poder, por lo menos solo, ¿no? Y así, y de hecho así vivía, ¿no? Con su esposa salían a pasear, por ejemplo, por el barrio, y siempre acompañado. Pero en una ocasión, lo que pasó es que la esposa de Eugene se estaba preparando para salir a caminar, y Eugene salió solo. Y bueno, la esposa, por supuesto, se preocupó muchísimo porque no podía salir solo, nunca salió solo. ¿Cómo iba a volver si no recordaba las calles, el momento en el que tenía que doblar y volver a su casa? Bueno, para sorpresa de todos y los médicos que lo estaban siguiendo, Eugene lo que hizo fue volver a su casa y lo encontraron en el sillón de su sala, tranquilo, mirando la tele. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a analizar cómo es posible que Eugene pudiera memorizar, en cierta manera, el regreso a su casa, si en realidad había perdido, literalmente, físicamente, había perdido la parte del cerebro de las memorizaciones a corto plazo. Y entonces ahí comienzan a hacer investigación, a partir de él empiezan a hacer investigaciones, y descubren que en realidad lo que él tenía era un hábito, por supuesto, y en realidad ese hábito, ese mecanismo automático que se ejecutaba en él y en todas las personas, después lo proyectaron, está en otro lugar, ¿sí?, del cerebro, que
los científicos lo llamaron los ganglios basales. Entonces, esta pequeña introducción es como para destacar cómo es que los hábitos están mucho más profundamente arraigados que el cerebro racional que tenemos normalmente. Entonces, esto actúa de una forma muy primitiva dentro del cerebro y no racionalmente. Entonces, por eso los hábitos a veces son tan profundos y tan difíciles de, primero, de detectarlos y, en segundo lugar, por supuesto, cambiarlos. Y aquí es donde, con todas estas pruebas científicas que comenzaron a hacer, descubrieron lo que en el libro Charles llama el bucle del hábito. Y ahí vamos a ver entonces cuáles son estas partes que tiene este bucle del hábito, así como lo llama Charles. El autor acá plantea que para que un hábito se cumpla, para que un hábito exista, existen tres partes del hábito. Existen tres partes, ahora vamos a ver que hay una cuarta parte también, pero hay tres partes puntuales que identificar dentro de lo que es todo el esquema de los hábitos. La primera parte es la señal, es eso que hace que se dispare la siguiente parte, que es la rutina. Entonces, la señal es eso que en el cerebro inconscientemente, ¿sí? Porque estamos hablando de que esto es algo que está muy profundamente dentro del cerebro, reconoce, puede ser un espacio, una emoción, un sentimiento, un clima, una sensación de un olfato del cigarrillo, por ejemplo, que es un hábito que lo vamos a tomar como uno de los ejemplos, ¿no? Que, digamos, el cerebro además no entiende si es algo bueno o malo. Para el cerebro, como se dio por repeticiones de situaciones, lo entiende como simplemente algo más que tiene que automatizarlo para no gastar energía. Entonces, ¿qué pasa? La señal puede ser tranquilamente ese aroma, ¿sí? de un cigarrillo, por ejemplo. La rutina es la segunda parte, ¿sí? La señal era la primera, la rutina es la segunda parte de un hábito. La rutina es la parte mecánica, es la parte automática que ejecutamos cuando hablamos de un hábito. Puede ser cuando estemos, en el caso de fumar, por supuesto, es encender el cigarrillo y fumarlo. En el caso de correr, el hábito de correr sería estar corriendo en ese preciso momento, pero un hábito, esto es aplicable a cualquier hábito. Entonces, esta es la parte mecánica del hábito. Y la última parte es la recompensa. O sea, yo estoy haciendo todo eso, estoy pasando por ese bucle del hábito, porque se me disparó una señal, ejecuté la rutina, pero lo estoy haciendo por algún motivo, por alguna recompensa. En el caso entonces, volvemos como para ponerlo bien en un ejemplo, en el caso de fumar sería tener esta sensación de bienestar por haber fumado. El cuarto ámbito que cubre y que engloba toda estas rutinas, señales y recompensas es el deseo, es lo que yo quiero lograr. Entonces, por ejemplo, en lo que es el hábito de fumar, sería la ansia de nicotina, ese deseo de nicotina, ese deseo de esa droga que me va a dejar con esa recompensa del final. Podríamos llevarlo también a hacer deporte, ¿sí? Porque recordemos, más allá nosotros ponemos después el juicio acerca de si es un hábito malo o es un hábito bueno, pero el hábito para el cerebro no representa ninguno de los dos. Entonces, para la rutina de correr, la señal podría ser levantarse temprano para salir a correr, si es que tenemos ese hábito, o atarse los cordones, ponerse la zapatilla, ponerse ropa deportiva. La rutina es correr propiamente. La recompensa es haber logrado completar todo el entrenamiento o la carrera que hicimos, y el deseo cubierto de fondo es las ansias de estar bien de salud o sentirnos realizados por haber hecho la actividad. Así que esas son las partes que reconoce el autor en el libro acerca de los hábitos, y él lo llama el bucle del hábito. ¿Y por qué es necesario reconocer estas partes, o por lo menos desglosar estas partes del hábito? Porque a continuación, para el acto de cambiar los hábitos, que esa es la parte que a todas nos interesa, es necesario desglosar estas partes, porque hay un secreto que el autor dice, que es que
Si usamos la misma señal, mantenemos la misma señal y la misma recompensa, que son los extremos, ¿sí? Si mantenemos ambos, solamente cambiamos la rutina, ya vamos a estar pudiendo cambiar el hábito. Así que a continuación, ¿sí?, lo que el autor propone son unos pasos detallados, paso a paso, de cómo cambiar los hábitos. ¿Y cómo cambiar los hábitos? Esta es la parte más interesante del libro, en donde el autor aconseja algunos pasos que utilizó él para cambiar sus hábitos. Bien, punto número 1 entonces, ¿sí? Son 4 pasos. Punto número 1, identificar la rutina. Dice bucle del hábito que hablábamos recién, identificar la rutina. Y esta parte es como la parte más sencilla, porque generalmente sabemos cuál es esa rutina que estamos haciendo mecánicamente y qué es la que queremos cambiar. Por ejemplo, y él lo menciona en un ejemplo muy claro que lo vamos a ver acá, que es que él sentía que estaba comiendo galletitas dulces de más, y eso obviamente estaba impactando en su cuerpo con un aumento del peso corporal, por supuesto. Entonces, él identificó esa rutina. La rutina era que comía galletitas todos los días en la oficina, y entonces de esta manera no podía lograr una figura deseada según él. Entonces, lo primero que se hace es detectar la rutina, que puede llegar a ser, en el caso anterior, como habíamos dicho, fumar o alguna otra que nosotros queramos cambiar. El primer paso es ese. El segundo paso es probar con otras recompensas. Me voy al otro extremo del bucle del hábito, y empezamos a probar con otras recompensas. Les empezamos a dar a nuestro cerebro o a nuestro cuerpo algún otro tipo de recompensas. Entonces, en el ejemplo que él mencionaba, comenzó a probar con, por ejemplo, o comprar otro tipo de alimentos, o cambiarlos por una fruta, o cambiarlos por un momento para hablar con un compañero, por ejemplo, que de hecho esta forma de cambiar la recompensa es una forma que lo cuenta en el libro. Lo han pulido muy bien, por ejemplo, lo que son los Alcohólicos Anónimos, de esta institución, en donde, por ejemplo, en el momento de ingresar a tener una rutina en particular, que busca la recompensa, por supuesto, de la adicción del alcohol, llaman a su compañero, que tiene un compañero designado para tal momento, entonces llaman a ese compañero. Entonces, punto número 1, identificar la rutina. Punto número 2, probar cambiar distintas recompensas. Esto lleva tiempo, pero tiene al final una recompensa justamente. Bien, aislar la señal. Paso número 3, aislar la señal. ¿Qué significa eso? Empezar a reconocer cuál es ese disparador que está haciendo que todo el bucle comience automáticamente. Entonces, aquí hay ciertas preguntas. Yo voy a dejar los pasos, por supuesto, en mi perfil, siempre en el resumen. Hay ciertas preguntas que empiezan a tratar de aislar cuál es esa señal, porque en el mundo hay muchísimo ruido, dice el autor. Entonces tenemos que detectar cuál es esa señal que nos está haciendo que nos levantemos en el caso de él, a comer la galletita, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? ¿Cuál es el estado emocional en el que me encuentro? ¿Quién más está por aquí? O sea, hacernos ese tipo de preguntas, anotarlas, hasta que identifiquemos puntualmente. Y él identificó, por ejemplo, que entre las 15 horas y las 16 horas, él siempre se levantaba a comprar una galletita en las máquinas de snack de las oficinas, y luego se iba a hablar con otro compañero de oficina. Entonces, de esta manera, él comenzó a detectar que era en un momento determinado, que la recompensa en general era social, porque él se levantaba puntualmente para ir a hablar con los compañeros. Entonces era más social su recompensa, no se tenía tanto estímulo por comer la galletita en sí misma, sino porque ir a hablar con un compañero era lo que más le causaba placer, en cuanto a que necesitaba distraerse. Finalmente, el punto número 4 es tener un plan. ¿Qué significa tener un plan? Bien, una vez que ya reconocí las partes, que ya reconocí, en el ejemplo vuelvo de él, que ya reconoció cuál era la rutina, que ya reconoció qué recompensa era la que en realidad él estaba buscando y cuál era la señal que lo llevaba a eso,
tener un plan. Entonces, cuando llega la señal, cuando él identificó cuál es la señal, él tenía un plan alternativo que decía, no, en lugar de una galletita, salir a caminar a una vuelta de la oficina, ir y tomarse un té con el compañero directamente. Si la recompensa era social, si la recompensa era ir y hablar con el compañero, entonces que llegue ese horario y que él se levante y vaya directamente a tener un momento de distensión con su compañero de oficina. Entonces, y lo comenta él, esto es repetitivo, ¿sí? Los hábitos son repetitivos, son difíciles de cambiar, porque recordemos, esto está en el núcleo más duro del cerebro y falló varias veces, lo comenta él que falló varias veces en ese sentido, en cualquier momento, como esto era automático, se veía comiendo una galletita, pero al fin y al cabo, teniendo estos pasos, pudo salir adelante y cambiar ese hábito. Y hasta acá entonces lo que fue el resumen del libro El poder de los hábitos. La verdad que muy recomendable el libro completo para que lo lean. Por ahora les dejo el PDF con el resumen acá y por supuesto con el ítem de siempre de pasar a la acción que va a estar también ahí en el resumen. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, les pregunto, ¿qué hábito van a cambiar ustedes? Así que hasta la próxima y nos estamos viendo acá en Libros para la Acción en Dream.